buenas tardes. Les damos la bienvenida a un programa más de Salud TV. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar usted qué es lo que hacen los riñones por nosotros? Déjeme le explico un poquito. Nosotros tenemos dos riñones y estos trabajan como que fueran la lavadora de nuestro cuerpo. Se encargan de limpiar la sangre. Quitan, sacan, eliminan todo aquello que nuestro cuerpo no necesita y que nos puede meter en problemas. También a lo mejor usted ha oído mencionar que los riñones son comparados como con un filtro, con un colador. Y usted está en lo correcto, en lo que ha leído también. Imagínese usted el colador que utiliza en casa para lavar el arroz. Cuando el colador está nuevo y funciona de una manera adecuada, lo único que va a escapar cuando usted está lavando el arroz, ¿qué es? Es el agua. Y nos vamos a quedar con el arrocito que después vamos a preparar. Pero cuando el colador nosotros no lo cuidamos bien, se va dañando, se va arruinando, comienzan esos pequeños agujeritos a cada vez hacerse un poco más grande. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Parte del arroz que vamos a cocinar se nos escapa por el colador. Lo mismo pasa con nuestros riñones. Cuando comienzan a fallar o a dañarse, muchas veces comenzamos a perder también sustancias que son sumamente importantes para nosotros, como proteínas. Una de estas es la famosa albúmina, que cuando se va perdiendo trae consigo serias consecuencias para nuestra salud también. Pero doctora, ¿por qué nos está hablando del funcionamiento de los riñones? Porque este día se conmemora, déjenme decirles, el Día Internacional o Mundial de la Salud Renal. Vea todo lo que vamos a aprender hoy en el programa de Salud TV con nuestros invitados. Los riñones son dos órganos que se localizan a la mitad de nuestra espalda, justo debajo de la caja torácica, a los que deberíamos prestar especial atención y cuidado por la importante función que realizan en nuestro cuerpo. Hoy en Salud TV nos unimos a la conmemoración del Día Mundial del Riñón para concientizar de la importancia de estos órganos para el funcionamiento óptimo del organismo. Nos acompañan los especialistas para enlistar los síntomas y señales de alerta que pueden indicar que hay alguna falla renal. Pero sobre todo, y lo más importante, te darán las recomendaciones para mantener tus riñones sanos y funcionando adecuadamente. En Superalimentos te diremos qué frutas o verduras contribuyen al buen funcionamiento de tus riñones y por supuesto resolveremos todas tus inquietudes en teleconsulta. Para finalizar, en la sección Estilo de Vida Saludable, la doctora Osegueda dará un repaso de las recomendaciones para cuidar tus riñones. No te pierdas este episodio de Salud TV y aprende a cuidar desde ya la salud de tus riñones. ¡Comenzamos! Y hoy nos acompaña el experto en la salud renal, el doctor Roberto Pineda, quien es médico nefrólogo. ¿Qué tal, doctor Roberto? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento porque hoy se celebra el Día Mundial del Riñón y es buena oportunidad para darle consejos de salud renal a nuestros televidentes. Me encanta, maravillosa forma de comenzar el programa. Y también nos acompaña la médico internista, la doctora Margarita Guevara. ¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes, gracias por la invitación. Este día vamos a abordar un tema muy importante para toda nuestra población. ¿Sabía usted que hay más o menos 850 millones de personas que tienen enfermedad renal en todo el mundo? Y que aquí en nuestro país la enfermedad renal ocupa una fuerte cantidad de personas que consultan, así es que vamos a hablar muchos temas que nos interesan, así que ojalá que les guste el programa. Doctor Roberto Pineda, y lo triste de que hay muchas personas que tienen enfermedad renal crónica y no lo saben porque nunca se chequean. Sí, es bien importante que en esta enfermedad, pues el chequeo es lo que va a prevenir la enfermedad. O sea, hay mucha gente que se queja de que tiene ya una enfermedad avanzada y tal, pero jamás se hicieron un simple examen general de orina o una creatinina, entonces así difícilmente se podría detectar a tiempo, sobre todo porque la enfermedad manifiesta sus síntomas hasta que ya está muy avanzada, cuando ya es incluso demasiado tarde. Doctor Pineda, a mí me gustaría muchísimo, obviamente lo que usted acaba de decir es para que los televidentes pongan atención y si nunca se han hecho un examen para ver cómo está la creatinina, que es la que habla del funcionamiento de los riñones, y un general de orina, lo haga y no deje pasar los días. Pero me gustaría también un llamado de atención para todo el personal médico, doctor, porque como médicos nosotros siempre le dejamos al paciente glucosa en ayunas, su perfil de lípido, tal vez el hemograma, pero casi nunca mandamos la creatinina, nitrógeno ureico o un general de orina. Sí, claro, a veces hay pacientes diabéticos, hipertensos, que ya tienen muchos años de estar en control, pero no se le ha realizado esas pruebas básicas que nos podrían alertar con tiempo acerca de un problema ya en los riñones. Así es, o doctor. Poder hacer tal vez una referencia temprana con el nefrólogo o con el internista. Doctora Margarita Guevara, a ver, ¿quién está en mayor riesgo de tener una enfermedad renal crónica? ¿Hombres, mujeres o por igual?
Bueno, la verdad es que siempre es más frecuente en el sexo masculino y también cuando los pacientes tienen alguna enfermedad ya crónica, llámese diabetes, hipertensión, que ya tengan algún problema renal, como por ejemplo que les hayan detectado quistes en sus riñoncitos o que tengan antecedentes de litiasis renal, que son piedritas en los riñones. Y de ahí a otro tipo de pacientes que tienen enfermedades un poquito más raras, pero que sí es importante que se chequeen. Gracias. Doctor Pineda, ¿exactamente en qué consiste la enfermedad renal crónica? Es básicamente un tipo de enfermedad en la cual hay una disminución en la función de los riñones, lo cual se va desarrollando de manera progresiva o puede hacerlo también de manera rápida. Muchas veces las insuficiencias renales que nosotros llamamos agudas, que son transitorias, también pueden dejar lesiones en los riñones que a la larga se convierten en enfermedades crónicas. Y básicamente se puede manifestar con una disminución en el funcionamiento de los riñones o con pérdida de proteínas a través de la orina. Lo que platicábamos al principio del programa, ¿verdad? A medida que va fallando el filtro de nuestro cuerpo, se pueden acumular algunas cosas, algunos tóxicos que finalmente afectan la salud, o podemos perder algunas sustancias que son vitales para nosotros. Doctora Margarita Guevara, la enfermedad renal crónica podría afectar la salud de los niños también. Por supuesto, porque hay muchas enfermedades que son hereditarias que los pacientitos, ¿verdad? Muchas veces la sintomatología, los papás ven que ya casi no orinan o que están con vómitos, entonces cuando ya lo llevan a un chequeo, detectan, ¿verdad?, que sí tienen una enfermedad renal crónica que muchas veces es por problemas congénitos, pero sí se puede presentar a cualquier edad. Muchas gracias a los dos. Amigos televidentes, y si ustedes quieren conocer cuáles son los síntomas o señales de alerta que pueden indicar que la salud de sus riñones no está tan bien, quédese con nosotros porque en el siguiente segmento nuestros especialistas nos hablan de ello. Ya volvemos. ¿Sabías que es posible vivir con un solo riñón? La mayoría de los seres humanos nacen con 2 riñones. Sin embargo, si se extrae uno de ellos debido a problemas específicos de salud, el cuerpo solo pierde el 25% de la función renal esperada. El riñón restante continúa sosteniendo el cuerpo y trabajando por 2. Atento a la información que los especialistas tienen para ti. En el siguiente bloque te dirán cuáles son los síntomas y señales de que tus riñones no están funcionando bien. Ya regresamos. Estás viendo Salud TV. Gente maravillosa, este día se conmemora el Día Mundial de la Salud de los Riñones y por eso hoy los vamos a empoderar a ustedes. Les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer para que cuiden la salud de sus riñones, esos 2 órganos que son de vital importancia para nosotros. Doctor Pineda, como médico nefrólogo, a ver, una persona que tiene hipertensión arterial, ya sea que tiene tiempo de tenerla o que lo acaban de diagnosticar, pero que no se logra el control de esa presión arterial, ¿podría ser una señal de algún problema en los riñones? Sí. El origen de la hipertensión arterial puede ser secundaria a varias otras enfermedades. Podría ser que el paciente sea hipertenso también por una enfermedad propia de los riñones. Los riñones producen cierta hormona que es la renina y que se encarga también de regular la presión arterial. Por lo tanto, los riñones se convierten como en aquellos órganos que regulan la presión arterial. Entonces, a nosotros como médico debe de alertarnos. Por ejemplo, un paciente que debuta con hipertensión arterial a edad joven, eso podría ser una señal de que el paciente pueda tener una hipertensión secundaria a una enfermedad renal. Pero también puede suceder que el paciente debuta con hipertensión arterial ya a una edad mayor, pero eso no quiere decir que no tengamos que investigar siempre una enfermedad renal, porque la enfermedad renal puede ser origen, pero también puede ser consecuencia de la hipertensión arterial. Entonces tenemos que ver qué fue primero. Excelente explicación, doctor Pineda. Fíjese que nosotros realizamos un sondeo en el cual le fuimos a preguntar a las personas qué era lo que ellos hacían para cuidar la salud de sus riñones. Vamos a ver qué es lo que dice la gente y luego queremos escuchar sus opiniones. Bueno, tomando agua suficiente y no descuidarme
de comer cosas saludables, verduras y cosas así por el estilo, no como grasa. Tomando agua, más ahorita que estamos en época de calor. Tomando bastante agua y con una dieta muy saludable también. Tomando suficiente agua, comiendo saludable, frutas y verduras. Bueno, principalmente siempre me levanto en la mañana y siempre lleno mi botella de agua, alquilando de hecho. Siempre la traigo y la tomo. Igualmente siempre a cada rato lleno aquí en la universidad, como saludable y pues eso, tomar bastante agua siempre. Interesantes respuestas, doctora Margarita Guevara. Todos coinciden en algo: tomar suficiente agua, mantenerse hidratado, es lo que más dijeron las personas. Exacto, es bien interesante que la gente sí tiene como una noción básica que una de las maneras de cuidar el riñón es hidratándose adecuadamente. Y es bien importante que la gente tenga esto en cuenta porque nosotros podemos medir como el grado de hidratación con solo observar nuestra orina. Si nosotros vemos una orina clara, si nosotros vemos una orina ya un poco más amarilla y si ya vamos viendo que cambia de color, eso nos puede ser como un medidor muy específico del estado de hidratación que tenemos nosotros, igual como también la cantidad de orina. Por eso es importante que se celebre un día en el año el Día Mundial del Riñón, porque esto nos ayuda a que las personas, la población en general, se concientice de la importancia que tienen los riñones en toda nuestra vida, a pesar que hay muchas enfermedades, pero si la gente se educa adecuadamente, puede evitar que la enfermedad renal progrese, porque desgraciadamente este tipo de enfermedades, cuando ya dan los síntomas, ya es cuando están en etapas avanzadas, en la etapa 3C, que ya empiezan el montón de manifestaciones clínicas, que eso es lo que obliga a los pacientes a consultar. Gracias, doctora Guevara. Amigos televidentes, recuerden que en el siguiente bloque nuestros especialistas responden todas sus dudas. Desde ya una atenta invitación para que aproveche nuestro número de WhatsApp y nos comience a escribir. A ver, doctor Pineda, ya hablamos de la primera señal de alerta que puede indicar que alguien a lo mejor tiene un problema con sus riñones, y es presión arterial no controlada o que lo diagnostiquen como hipertenso a una edad temprana. ¿Qué me dice de aquellas personas que presentan anemia, que están pálidos, que están fatigados y a pesar de que les dan el tratamiento para la anemia no mejoran? También podría indicar un problema de riñones. Sí, eso es algo que quería mencionar también, que hay que saber interpretar los exámenes y una señal debe darnos lugar a investigar otras posibles enfermedades, y una de ellas, y tan común, es la enfermedad renal. Entonces, siendo la enfermedad renal una pandemia, deberíamos de pensar siempre como una posibilidad de causa de anemia la enfermedad renal. Recordemos que los riñones tienen muchas funciones, ya mencionamos que una es producir renina para controlar la presión y otra es producir eritropoyetina para estimular a la médula ósea que produzca glóbulos rojos. Entonces, si no hay estímulo porque los riñones ya están insuficientes, pues van a empezar a haber problemas de anemia. Y al principio van a ser leves, pero luego van a ir profundizándose. Gracias. ¿Cambios en la cantidad de orina de la persona o cambios en el color, doctora Margarita Guevara? Exacto, es bien importante este síntoma porque muchos pacientes cuando llegan a hacer que se les hace una evaluación mencionan datos importantes, el color de la orina, la cantidad también, si aparecen espuma, ¿verdad? Son datos bien importantes que al clínico le sirven como para hacer un estadio así bien clínico de en qué etapa se puede presentar, y obviamente si hay edema de los miembros inferiores, de la cara, de las manos, a qué horas aparece. Esos son datos que nos interesan mucho. Gracias, doctor. Ahondando un poquito más en la parte de la inflamación o los edemas, ¿cómo es la inflamación que presenta la persona o los edemas que está teniendo un problema con la salud de sus riñones? Sí, tiene sus características. Uno es que es bilateral, ¿verdad? Porque a veces la persona nos dice que solo se me inflama una pierna o un pie. Entonces, de entrada no es muy característico. Lo característico es que sean ambos miembros o ambas manos. También puede existir un edema que llamamos en declive. Es decir, el paciente al despertar en la mañana amanece inflamado de la cara, de los párpados, ¿verdad? Y durante el día nos manifiesta que después la inflamación, amanece desinflamado de los pies, pero que ya en la tarde, noche ya está inflamado de
de los tobillos, de los pies. Entonces, quiere decir que por gravedad la inflamación se ha ido de la cara hacia los pies. Cuando ya el paciente se levanta, hace sus actividades diarias, entonces ese desplazamiento nos sugiere de que es retención de líquido. No necesariamente por enfermedad renal, hay que investigar y descartar otras enfermedades, pero sí ya nos está diciendo que se trata de una retención de líquido, lo más probablemente. Y también que cuando nosotros hacemos presión, que eso se llama el signo de fovea, cuando nosotros hacemos presión sobre el hueso de la pierna y nos queda marcado el dedo, eso también es un signo de retención de líquidos. La famosa fobia, doctor Pineda, algo que ahorita los televidentes, simple y sencillamente, como lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Ponemos nuestro dedito, presionamos gentilmente, ¿verdad? Nuestra pierna, puede ser a nivel del tobillo, la pierna, y si este se hunde, indica que hay un problema de retención de líquidos y hay que preguntarle al médico qué está pasando. Doctora Guevara, una pregunta. El tener infecciones de vías urinarias a repetición, las famosas IBU, ¿esto puede indicar que hay un problema en mis riñones o más bien las infecciones de vías urinarias favorecen una enfermedad renal? Pues la verdad es que las infecciones de vías urinarias sí están asociadas a que se puede presentar posteriormente insuficiencia renal o daño renal, pero también pueden haber problemas en cuanto a la anatomía del riñón o a cálculos, que son los que nos pueden condicionar que los pacientes tengan alteraciones o estrecheces en los uréteres o problemas en la vejiga o que haya algún tipo de otra anomalía que puede ser hasta congénita. Entonces sí, este tipo de problemas sí son condicionantes para que nos dé insuficiencia renal. Doctor Pineda, quiero regresar a una parte en la que la doctora Guevara habló de que había que estar pendiente también si salía espuma en la orina. ¿Por qué razón, doctor? ¿Eso se asocia a algo en particular? Sí, también ese es un signo que podría ser temprano. La presencia de espuma en la orina nos puede sugerir que se trata de presencia de proteínas en la orina. Y la cantidad de proteínas que se pierde también depende de la cantidad, ¿verdad? Es decir, si vemos que hay demasiada presencia de espuma en la orina, pues entonces eso nos puede estar alertando de que hay una pérdida importante, ¿no? Y que podemos tener un riñón ya con problemas de inflamación de sus filtros, ¿verdad? Y que están dejando pasar esas proteínas que normalmente no deberían de aparecer en la orina. Doctora Guevara, ¿pueden haber cambios también en cuanto al aliento de la persona cuando hay un problema en los riñones? Cuando ya se presenta la famosa uremia, que es ya la acumulación de tóxicos en la sangre, muchos pacientes describen que sienten un aliento como metálico. Y eso es bien importante que la población sepa, porque muchas veces no hay otros síntomas, los pacientes no se inflaman, no tienen náuseas, vómitos, sino que solo ese aliento así lo describen como metálico. Entonces sí es un signo que se presenta y un síntoma, más un síntoma, que sí es importante que los pacientes como que lo tengan en cuenta, especialmente los pacientes que tienen enfermedades crónicas como diabetes mellitus, porque está descrito que hasta el 40% de estos pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal y más si han tenido un pobre control metabólico. Gracias, doctor Pineda. Es importante que las personas que han sido diagnosticadas con deficiencia o insuficiencia de vitamina D se les realice un estudio de sus riñones también. Sí, también. Esa es otra de las funciones de los riñones y es mantener la salud de los huesos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, participa en la formación de vitamina D, que es una vitamina que se utiliza a nivel intestinal para favorecer la absorción de calcio. Entonces, si el cuerpo comienza a tener déficit de vitamina D, pues vamos a tener como consecuencia también déficit de calcio y los huesos van a comenzar a debilitarse porque ese calcio bajo en la sangre va a producir que el organismo empiece a sacar ese calcio del hueso para poder normalizar el de la sangre. Entonces, para mantener el equilibrio y las funciones del cuerpo. Entonces, eso nos va a llevar a debilitamiento de los huesos, fracturas fáciles y otras complicaciones también que incluso pueden afectar al corazón, porque el calcio, ese calcio que sale del hueso por la enfermedad renal va a irse a depositar también en los vasos sanguíneos y va a ir a ocasionar
problemas graves a la salud que puede provocar infartos o derrames cerebrales incluso. Gracias, doctor Pineda. Doctora Margarita Guevara, una persona que tiene un problema también en la salud de sus riñones, ¿podría llegar a presentar sensación de adormecimiento de algunas partes de su cuerpo, sensación de calambres? Así es, porque la enfermedad renal también está asociada a desequilibrios hidroelectrolíticos porque se pierde ya prácticamente esta homeostasis que trata de mantener el riñón. Los pacientes muchas veces se quejan de calambres, de adormecimientos y hasta incluso cuando ya los niveles muchas veces de potasio están extremadamente altos, los pacientes ya tienen hasta incapacidad para levantarse y para caminar. Son síntomas que los pacientes tienen que tener muy en cuenta para acudir oportunamente a una evaluación médica. Doctor, ¿podría ocurrir también que esta persona de repente comience a tener una disminución en el apetito también? Sí, también. Es consecuencia de varios factores, ¿verdad? Pero para mencionar uno, las toxinas. El hecho de que el paciente comience a acumular toda esa cantidad de toxinas que vienen de la alimentación, porque recordemos que cuando uno come, el cuerpo pues absorbe los nutrientes, pero los desechos que se generan, esos llegan a la sangre y son eliminados a través del riñón. Pero cuando esto no ocurre, esas sustancias tóxicas se van acumulando en la sangre y va provocando cansancio, pérdida del apetito también. Entonces, y también otro factor que es la anemia también puede contribuir a la falta de apetito. Doctor Pineda, y es cierto también que a medida que va avanzando la enfermedad renal crónica, las personas van cambiando también el color de su piel, ¿es cierto? Sí, también, ¿verdad? Van ocurriendo cambios a nivel de la piel que van favoreciendo el oscurecimiento, la resequedad, ¿verdad? Mucha picazón, entonces el rascado y todo eso va provocando lesiones en la piel, resequedad, se va perpetuando esa resequedad y por lo tanto también pueden haber cambios de coloración. ¿Por qué debería de preocuparnos, doctora Margarita Guevara, el hecho de que nuestro cuerpo no esté eliminando el potasio? Ay, porque la verdad es que este es un elemento que tiene que estar intracelularmente para que se lleve a cabo un montón de procesos bioquímicos. Cuando ya la enfermedad renal está en estadios ya más avanzados, el detalle es que el potasio se va prácticamente a lo que es lo extracelular, entonces se va a la sangre y eso provoca un montón de alteraciones en cuanto a síntomas ya que nos puede dar un problema de alteraciones a nivel cardíaco. Puede empezar a bajar la frecuencia, pueden haber cambios eléctricos y sí, el paciente puede presentar un paro cardíaco por la elevación importante de potasio. Gracias a los dos, nos tenemos que ir a una pausa comercial. Al regreso, recuerden, comenzamos con la sección de teleconsulta para que aprovechen nuestro número de WhatsApp. Ya volvemos. Las fresas destacan por sus propiedades diuréticas, antiinflamatorias hasta depurativas, que sumados a sus vitaminas y minerales le brindan interesantes beneficios al cuerpo. Previenen las enfermedades cardiovasculares, reduciendo el riesgo de hipertensión arterial, ya que aumenta la elasticidad de las arterias y evita las obstrucciones. Son hidratantes. Por su alta composición de agua, están recomendadas para los días de calor, no solo porque refrescan el cuerpo, sino porque ayudan a contrarrestar la pérdida de líquidos. Combaten el estreñimiento. Las fresas contienen cantidades importantes de fibra dietética, que, combinada con el agua, ayudan a mejorar el movimiento intestinal para facilitar la expulsión de las heces. Ayudan a mejorar el estado de ánimo. Al contener sustancias como la vitamina B1, ayudan a combatir la irritabilidad y la tristeza. Finalmente, podemos decir que las fresas son un superalimento que aporta grandes beneficios para tu salud, por lo que no debe faltar en tu dieta. En breve, venimos con tu sección Teleconsulta. Nuestros invitados te orientarán para que tomes acción y mejores la salud de tus riñones. Estás viendo Salud TV. ¿Sabías que
Los riñones son responsables de eliminar los desechos y el exceso de líquido de tu cuerpo al filtrarlos de la sangre. Tu organismo necesita sangre limpia para vivir y ellos son tu filtro por excelencia. Y otro dato interesante, por si usted no lo sabía, 180 litros de sangre en cada persona, fíjense bien, circulan y pasan por los riñones todos los días. Nuestra sangre, los riñones la limpian 50 veces aproximadamente. Cuidemos la salud de nuestros riñones. Bueno, llegó el momento que tanto ustedes esperan cada tarde, el momento de la teleconsulta, de que nuestros especialistas puedan resolver todas sus dudas. Dice, buenas tardes, una consulta. ¿Qué pasa cuando duelen los riñones? Doctor Pineda. Sí, los riñones duelen cuando hay, por ejemplo, infecciones en los propios riñones. No hablamos de infecciones de vías urinarias bajas, ¿verdad?, sino de una infección propia de los riñones. También duelen cuando hay, por ejemplo, un tumor o un quiste complicado, un quiste grande. Puede doler cuando hay cálculos, piedras en los riñones. Entonces son situaciones muy específicas. Casi siempre o el motivo de consulta más frecuente del paciente es por dolor de espalda, pero no todos los dolores de espalda se trata de los riñones. Pero ahí es importante que el paciente consulte porque así su médico puede hacer la diferencia en que si se trata de un dolor que proviene de los riñones o es un dolor que viene de estructuras externas como la columna, el hueso, músculo. Queda clarísimo, doctor. Tenemos la siguiente teleconsulta. Mi tía ha ido a pasar consulta. Ya tenía los glóbulos rojos bajos y estaba por caer en anemia. En los exámenes descubrimos que tenía ya falla en los riñones. Su orina es clara y con espuma. La han sometido a más exámenes, pero aún estamos a la espera de la respuesta. ¿Este podría ser un caso muy serio de los riñones? Pues los síntomas apuntan que hay sospecha de que hay enfermedad renal. Sin embargo, sí son importantes también otros datos, si ella tiene algún otro antecedente como hipertensión, cómo ha estado su presión, si ha estado controlada, si tiene diabetes, si ha estado bien controlada, ¿verdad? Y el tiempo de evolución que ha empezado a presentar estos síntomas, porque entre más luego se determine que ella ya está en alguna etapa de enfermedad renal, más tiempo se va a instalar el tratamiento para lograr o intentar que no avance hacia una enfermedad renal ya terminal, que ahí pues ya toca tratamiento de sustitución renal. Es bien importante que se presente puntualmente a todas las evaluaciones. Y que se haga todas las pruebas pertinentes que le haya indicado su médico y que esté pendiente de este programa, porque en el segmento de estilo de vida les vamos a decir lo que tienen que hacer todas las personas, tengan o no un problema en sus riñones, para que cuiden la salud de estos. Siguiente teleconsulta. Buenas tardes, doctores. Tengo 66 años, soy hombre. El urólogo me dejó una urotac, ¿no?, una tomografía de las vías urinarias para confirmar si tenía cálculos renales. En el examen de creatinina en la sangre el resultado fue de 0.66. ¿Qué significa este resultado, doctor Pineda? Bueno, en principio cae dentro de los valores normales, ¿verdad? Entonces sí habría que investigar lo del tema de los cálculos y darle seguimiento a esa situación, ¿verdad? Doctor, aprovechemos esta pregunta solamente porque al principio del programa les dijimos que las pruebas que todos debemos de realizarnos para saber si los riñones andan bien, uno en sangre era la creatinina y el otro el general de orina. ¿Cuánto es el rango normal de creatinina para un hombre o para una mujer? Sí, en términos generales el valor puede andar entre 0.6 y 1.2. Lo que pasa es que ahí depende de muchas cosas, porque la creatinina se genera de la creatina que está en el músculo, entonces depende mucho de la masa muscular del paciente. Depende del estado de hidratación en ese momento, entonces son varios factores que pueden influir en el valor. Entonces hay que saberlos interpretar siempre. Aunque caiga en el valor normal, no es lo mismo en una persona anciana que en una persona joven. Entonces hay que saberlo interpretar. Claro, doctor, o en una persona con desnutrición también. Tiene usted Correcto, toda la razón. Tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, felicidades. Esta semana han superado las expectativas sobre la salud. Se les agradece por este programa en su nueva versión. Una consulta, ¿por qué los diabéticos mueren por daño en los riñones, insuficiencia renal? ¿Y qué recomienda para mantener saludables nuestros riñones?
Como les había comentado anteriormente, hay estadísticas mundiales que describen que hasta el 40% de los pacientes que tienen diabetes pueden llegar a desarrollar enfermedad renal en todos sus estadios. Entonces, ¿por qué es importante que el paciente diabético se esté chequeando constantemente? Porque es la única manera de saber si ya está instalada la enfermedad renal, intentar con medicamentos, porque afortunadamente ahora hay muchos medicamentos que nos ayudan, ya hay estudios que lo demuestran, para intentar que no avance la enfermedad renal, pero que es bien importante la concientización y la educación del control metabólico que tiene que tener el paciente. Entonces, usted puede consultar, ¿verdad?, cada 6 meses, cada año, según como su médico lo estratifique, y ahí pues se va a poder determinar si su daño renal está todavía en etapas tempranas o ya está francamente con un estadio de insuficiencia renal, porque acuérdense que son 5 estadios, ¿verdad? Claro, gracias, doctora Guevara. Doctor Pineda, no quiero que se me escape una pregunta que es muy importante, porque yo como médico internista y nutriólogo, cada vez son más las personas que llegan conmigo que de la nada se les ocurre comenzar a utilizar suplementos proteicos sin ninguna indicación médica. Esto es peligroso para la salud de nuestros riñones. Definitivamente es peligroso. La sobrecarga de suplementos de proteína pueden hacer trabajar más a los riñones, y esto a la larga puede conducir en un fallo renal crónico, ¿verdad? Entonces, sí, no se recomienda el uso indiscriminado de estos productos. No quiere decir que sean malos totalmente, pero todo debe de ir de una forma regulada. Ahí viene la automedicación, ¿verdad? Porque así como pasa con estos suplementos, también pasa con analgésicos o medicinas para el dolor, que la gente los compra y se los toma y no sabe qué cantidad tomar ni cuánto tiempo, y entonces secundario eso pueden venir enfermedades renales. Gracias, doctor, y no se enojen conmigo, pero si se van a indicar, tienen que ser indicados por un médico, por un especialista en esa área, no por el entrenador. Siguiente pregunta. Dice, doctores, no padezco ni diabetes ni de presión arterial alta o baja, pero la creatinina me sale en 0.88. ¿Por qué tan alta, cercana al límite? Y el ácido úrico está en 6.6, pasado del límite. Tengo 64 años, yo cuido mi alimentación. ¿Qué me recomiendan? Gracias, doctora. Bueno, la verdad es que si tiene esa edad, ahí yo, desde el punto de vista sí que queremos ser bien académicos, está dentro de límites normales la creatinina, ¿verdad? Y el ácido úrico, pues yo quizás hubiera preferido que estuviera en 5. Ahí tendríamos que preguntar cómo tiene su alimentación, ¿verdad? Si hay mucha carne, si hay muchos mariscos, entonces sí, ahí bebidas quizás alcohólicas. tendríamos que regular, exacto. Entonces son detallitos que es bien importante. Mi consejo es que acuda con su médico de confianza para que le haga una evaluación más específica. Así es, ya tenemos lista la siguiente pregunta, y rápidamente, cuidado con el consumo de azúcares, que eso también eleva el ácido úrico. Exacto. Dice, buena doctora, una pregunta, ¿por qué a veces orino con mucha espuma y por qué duele el lado izquierdo del estómago, doctor Pineda? Puede tratarse de 2 problemas diferentes, ¿verdad? Por lo general, el dolor del lado izquierdo del abdomen podría tratarse de un problema de colitis, que es algo muy frecuente en el medio. Pero claro, eso es a simple vista con el dato que nos ha dado, pero pienso que es algo diferente. Ahora, el tema de las proteínas en la orina, eso sí podría justificar la presencia de mucha espuma. Podría ser un paso para investigar y dejarle los exámenes apropiados para ya sea confirmarlo o descartarlo. Gracias, doctor Pineda. Colocamos la siguiente pregunta en pantalla en este momento también. Dice, buenas tardes, mi nivel de glucosa en sangre está normal, pero me sale un porcentaje de glucosa en la orina. ¿A qué se debe esto? Muchas gracias. Pues la verdad es que sí, hubiera sido interesante ver qué nivel es el que menciona que está normal. Y acuérdese que cuando usted se hace un examen de orina, siempre dependiendo del laboratorio que se lo hace, muchas veces hay un rango, ¿verdad?, de que aparece la glucosa en sangre, pero que en orina, perdón, pero ¿qué es lo más importante? Si usted mantiene glucosas abajo de 126 en ayunas, si su hemoglobina glicosilada está en 5.3 o menos de 6 idealmente, o sea, estos cambios sí puede estar relacionados con el exceso
de cosas dulces, ¿verdad? Entonces sí, la dieta es bien importante. Y sabes, Margarita, no nos dijo también si es una persona que vive con diabetes y si está tomando un medicamento en particular que justamente genera glucosuria, que puede ser que el examen de azúcar salga bien gracias al tratamiento, pero va a estar botando un poco de glucosa a través de la orina. Eso sí fue lo que no nos dijo. Tenemos otra pregunta más. Dice, quisiera preguntar si sería problema de los riñones los siguientes síntomas. Soy hipertensa desde hace 8 años, me duelen las piernas hasta los pies, a veces los siento dormidos, también siento ardor y dolor al orinar y siento un calor intenso en mi abdomen. Me levanto 2 o más veces al baño por la madrugada y la verdad me siento mal de salud. A veces siento dolor en mi lado derecho, en la espalda baja. Por favor, si pueden ayudarme. Y en la madrugada orino bastante, doctor Pineda. Sí, hay muchos síntomas urinarios de por medio. Entonces ahí tendríamos que obligatoriamente dejarle las pruebas, comenzar un examen de orina, un urocultivo y otras pruebas para descartar también, como es hipertensa, pues creatinina, examen de orina es lo elemental en ese caso. Y los electrolitos, ¿verdad? Y electrolitos también. O sea que hay que hacerle prácticamente un estudio para descartar o ver cómo está su situación renal al momento, cómo está el funcionamiento. Entonces podría ser severo por un médico internista o por un médico nefrólogo de una sola vez. Tenemos más preguntas. Dice, buenas tardes, quisiera saber qué examen se puede hacer a un niño de 3 años que padece de mal de orín, doctora Guevara. Yo no soy médico pediatra, ¿verdad? Pero si el niño ya está con alteraciones, con dolor o con síntomas urinarios, mi consejo es, tiene que llevarlo donde su pediatra y le va a dejar, obviamente le va a hacer una historia clínica, le va a preguntar desde antes de que el bebé naciera si hay algún problema, un trastorno y le va a dejar toda la batería de exámenes que el pediatra considere pertinente. Sí tiene que llevarlo. Excelente respuesta, doctora Guevara. Ya está lista la siguiente pregunta. Dice, hola, buenas tardes, un saludo y muchas bendiciones. ¿Qué tan grave es un trastorno de potasio? De antemano, muchas gracias, doctor Pineda. Sí, sí es grave, ¿verdad? Porque ya sea que el potasio baje o que esté alto, pues ambas situaciones pueden poner en peligro la vida del paciente, ¿verdad? Porque sabemos que la acción del potasio en términos generales a nivel muscular y eso incluye el músculo cardíaco. Entonces, si el potasio baja o el potasio sube, puede afectar el funcionamiento del corazón y es lo que más nos aflige a nosotros los médicos, internistas, nefrólogos, ¿verdad? Porque saber manejar a tiempo una alteración de potasio. Es una emergencia. Claro, doctor. Tenemos otra pregunta más de los televidentes. Dice, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. El paciente en la ultra salió con los riñones, dice, blancos, pero con el tamaño normal. ¿Qué se puede hacer en ese caso? La creatinina está en 7. Doctor, esta es para usted, doctor Pineda. Sí, lo que pasa es que es un valor demasiado alto, definitivamente, para llegar a esos niveles, porque ya el funcionamiento de los riñones ya es menos de un 10%. Por lo tanto, sí tiene que acudir a atención rápida. Así es, buscar un nefrólogo inmediatamente para que se pueda definir el tratamiento a seguir. Viene la siguiente pregunta ya. Dice, buenas tardes, doctores, bonito programa. Fíjese que quería comentar que hace aproximadamente un año me encontraron un quiste en el riñón izquierdo y quisiera saber si es necesario estármelo checando. Y muchas gracias, doctores. Feliz tarde, doctora. Claro que sí. Todos los pacientes que tienen quistes renales tienen que acudir a una evaluación y estarse chequeando, según como el médico considere, cada año, cada 6 meses, porque pueden aparecer más quistes. Si aparece solo en un riñón, puede aparecer en los 2, y eso sí ser un factor predisponente para que desarrolle enfermedad renal. Entonces sí es importante que se chequee. ¿Un solo quiste, doctor Pineda, puede favorecer enfermedad renal crónica o es cuando hablamos de la enfermedad poliquística renal? Si hablamos de, o lo definimos esa lesión como un quiste simple, no. O sea, el quiste simple por definición no es patológico y no nos va a comprometer la salud renal, ¿verdad? Gracias, doctor. Tenemos más preguntas de los televidentes. Dice, hola, una pregunta. ¿Los pies pueden presentar alguna coloración relacionada con los riñones? ¿Qué opinan, doctores? Pues sí puede estar relacionada, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hay escarcha urémica, o sea, cuando ya hay una
dermatitis, por decirle así, que el paciente ha habido mucho rascado, ¿verdad? Porque por la piel reseca sí puede haber cambios de coloración. Entonces, hay que tomarlo en cuenta como posible factor de desarrollo de enfermedad renal. Gracias, doctora Guevara. En ¿Sí? pacientes que ya tienen enfermedad renal, también otro factor es la mala circulación. Sí. Por la calcificación, ya habíamos hablado del calcio, se deposita en los pequeños vasos, además de las placas de grasa que se han ido acumulando a lo largo de la vida, etcétera. Entonces va causando una enfermedad vascular y también cambios de coloración. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, gente maravillosa. Doctores, tenemos algunos videos de TikTok que queremos analizar con ustedes. Y es que cuando nos fuimos a buscar a las redes sociales y poníamos ahí qué se puede hacer cuando tenemos un daño en los riñones o cómo cuidar nuestros riñones, aparecían una cantidad increíble de videos. Entonces vamos a ver un par de estos. Y de TikTok. Para la preparación de este remedio casero utilizaremos 3 hojas de lengua de suegra. Agregaremos unos trozos de canela. La canela puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y el control del azúcar en la sangre, lo cual es importante para prevenir problemas de salud que puedan afectar los riñones. Echaremos los ingredientes en una olla junto con las canelas y 1 litro de agua. Herviremos de 20 a 25 minutos. Verteremos en una taza. Nos tomaremos este té por las mañanas o en las noches y con la bendición de Dios. No, pues doctor Roberto, ¿qué opina usted? Bueno, para comenzar, no tengo experiencia en medicina natural, ¿verdad? Ahora, hay que recordar también que la medicina natural, el hecho de que sea natural, a veces los pacientes creen que porque es natural es algo bueno o sano o bueno para la salud, pero hay que recordar, y en nefrología lo tenemos claro, es que no todo lo que es natural es bueno para nuestro organismo. También hay sustancias tóxicas o que no ayudan a los riñones, aunque sean naturales. Entonces hay que tener mucha precaución porque es importante saber, para estos preparados a veces no se conoce la concentración exacta, qué componentes o qué otros componentes tiene, y que si bien es cierto puede tener un beneficio, pero también todo tiene efectos secundarios. Entonces a veces quizás ahí nos quedamos cortos. Y yo concuerdo con usted, doctor. La canela que se le agregue a sus preparaciones y la plantita que la ponga en casa en la mesita porque se le va a ver divina. Se ve más bonita. Siguiente video. Es buenísima la flor de Jamaica en té para expulsar las piedras en los riñones. Vas a poner a hervir 1,5 vasos de agua y vas a agarrar un puñado de esta manera y lo vas a poner en la olla a hervir junto con el agua. Ya que hirvió, lo vas a colar en una taza y lo vas a dejar que esté bien frío. Recuerda hacerlo diario, el té nuevo. No vayas a hacer una olla y dejarlo ahí. Hazlo diariamente y tienes que tomarlo en ayunas. Doctora Margarita Guevara, así como el té, justamente, se me ha ido el nombre ahorita, de Jamaica, mucha gente utilizan otros remedios también que encuentran en la cocina, algunos alimentos con el objetivo de expulsar los litos o las piedras renales. ¿Esto funciona? ¿Es prudente que lo hagan? Pues yo honestamente no he leído ningún artículo, estudio que diga que la rosa de Jamaica pues quita los cálculos, ¿verdad? Realmente. Igual, cuando nosotros entrevistamos pacientes, ellos tienen muchos otro tipo de test, por decir una palabra, que cuenta la leyenda urbana que sí les ayudan, pero yo no tengo conocimiento al respecto. Yo, sinceramente, para hidratar nada más, ¿verdad? Pero para que me quite realmente ya un cálculo, sí, mi reserva. Para darle color y para darle sabor al agua, ¿verdad, doctor? Pero como remedio para expulsar los cálculos o las piedras renales, no hay estudios científicos o recomendaciones respecto a eso. No existe. Hidratar. Muchas gracias a los dos. Nos vamos a una pausa comercial. Doctora Margarita Guevara, gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias por la invitación. Doctor Pinedo, usted continúa conmigo para la sección de estilo de vida saludable. Ya volvemos.
La doctora Osegueda ha preparado consejos prácticos para cuidar tus riñones. En breve venimos con la sección Estilo de Vida Saludable.